Niños, como vimos en nuestro problema planteado, se nos dice que una bacteria al pasar un minuto se duplica. Es decir, que inicialmente tenemos una bacteria, pero al transcurrir un minuto, pues ya tenemos dos bacterias. Luego nos dice que al pasar 2 minutos se duplica el número de bacterias. Entonces, si tenemos al pasar, vamos a colocar acá 1 minuto, y al pasar 2 minutos, lo que va a ocurrir es que se va a duplicar el número de bacterias que teníamos anterior a los 2 minutos. Y al pasar 3 minutos, se va a duplicar igual el número de bacterias que tenemos en el minuto 2. Como vemos, esto es un ejemplo típico de potenciación donde el número de bacterias se duplica transcurrido cierto tiempo. Pues bien, esto que tenemos acá también lo podemos expresar como una potenciación. ¿Y qué es una potenciación? Una potenciación es una operación que nos permite abreviar una multiplicación cuando un número se multiplica por sí mismo determinado número de veces. Podido representar esta situación gráficamente, podremos hacerlo numéricamente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la potenciación. Pensemos que pasado un minuto teníamos 2 bacterias, entonces el problema puntualiza que al pasar 2 minutos se ha duplicado el número de bacterias. Quiere decir que si tenía 2, tendría nuevamente que multiplicarlo por 2 para saber cuántas bacterias tengo en el minuto 2. Y ahora pues tendré 4 bacterias. Pensemos entonces qué puede ocurrir en el minuto 3. Lo que voy a hacer es que voy a tomar ese 2 y voy a multiplicarlo el número de veces que me está indicando el tiempo, que entre otras cosas es el que me está diciendo cuánto tarda en reproducirse cada bacteria. Entonces vemos que esto va a ser igual a 8, es decir, que se ha duplicado con respecto al minuto anterior. Y entonces ya con este ejemplo yo puedo predecir qué va a ocurrir en el minuto 4. Pues si se viene duplicando el número de bacterias, voy a tener que en el minuto 4 pues entonces voy a tener 16, y en el minuto 5 entonces voy a tener 32, y en el minuto 6 voy a tener 64. Entonces quiere decir que transcurrido un minuto teníamos 2 bacterias y han debido pasar 25 minutos para que podamos obtener 33.554.432 bacterias. Es decir, que inicialmente ese valor tuvo que multiplicarse por sí mismo 25. En matemáticas, las estructuras son muy importantes, ya que nos permiten identificar qué métodos o procesos debemos utilizar para resolver una situación. En este caso vamos a estudiar la estructura de una potencia. Una potencia normalmente está compuesta por su base, su exponente y la potencia. La base es el número que vamos a multiplicar por sí mismo determinado número de veces, tal como nos indique el exponente. El exponente es el que nos indica cuántas veces deberá multiplicarse la base por sí mismo para poder hallar la potencia. Y la potencia podríamos decir que es un producto, ¿cierto? El que obtenemos de multiplicar la base por sí misma tantas veces como nos ha indicado el exponente. Entonces, ¿por qué esta operación me da 8? Esta operación me da 8 porque, como vimos acá, el 2 está elevado a la 3. Así lo vamos a leer, ¿cierto? Y esto me está indicando que 2 debe multiplicarse por sí mismo 3 veces. Entonces 2 por 2 por 2 va a ser igual a 8. Las potencias se leen de esa forma: 2 a la 2,
Reconocer las propiedades de la potenciación es muy importante para resolver situaciones específicas en las que vamos a tener cantidades elevadas a una potencia. Pues bien, la primera propiedad de estudiar es el producto de potencias de igual base. Producto se refiere a multiplicación y de igual base quiere decir que los números que estoy multiplicando deben ser iguales. Veamos este caso, tengo 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 3. Si observamos bien, para ambos la base es 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la misma base y lo siguiente que haremos es sumar los exponentes. Entonces esto va a ser igual a 2 elevado a la 5. Por tanto, si queremos resolver esta potencia, tendremos que multiplicar 5 veces por sí mismo a 2. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues la idea es hacerlo mentalmente, pero si apenas estamos iniciando, podremos hacerlo descomponiéndolo en factores. Es decir, que vamos a multiplicar 5 veces 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2 será igual a 32. Y hemos resuelto nuestra primera situación, producto de potencias de igual base. La palabra cociente nos está indicando que es una división, la propiedad que para poder resolverlo deben tener la misma base. A diferencia de la multiplicación, en la división lo que vamos a hacer es, primero, una vez identificado que nuestras bases son iguales, colocamos la misma base. Acá tenemos 8 elevado a la 10 entre 8 elevado a la 8. Lo que vamos a hacer es que vamos a restar los exponentes. Y esto va a ser igual a la misma base y la diferencia elevado a la diferencia de los exponentes, que sería 10 menos 8, que es 8 a la 2. Lo siguiente que voy a hacer es hallar esta potencia, que es igual a 64. ¿Por qué? Porque el exponente me está indicando que debo multiplicar a 8 2 veces. Potencia de potencia. Vamos a tener situaciones en las que una potencia está elevada a otra potencia. Como vemos acá, ya la base está elevada a la 2, pero vemos que fuera de esa paréntesis tenemos otra potencia. Para desarrollar una potencia de potencia, lo que vamos a hacer es colocar la misma base y multiplicar los exponentes, es decir, este exponente que está dentro del paréntesis por el que está fuera. Es decir, aquí me va a quedar 3 y voy a multiplicar los exponentes. Y esto va a ser igual a 3 elevado a la 6, que es el producto de multiplicar 2 por 3. Ahora bien, si quiero determinar la potencia, lo que debo hacer es multiplicar a 3 6 veces por sí mismo. Entonces esto va a ser igual a como he dicho, pues la idea es que lo empecemos a memorizar y lo hagamos mentalmente. Pero si vamos a empezar y nos cuesta un poco, pues podemos descomponerlo en factores. Podemos hallar la potencia multiplicando los factores, ¿verdad? Entonces aquí 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81,
81 por 3, 243, y 243 por 3 va a ser igual a 729. Es decir, que el resultado va a ser 729. Potencia de un producto. Pues bien, nuevamente volvemos a la multiplicación y como vemos acá, tenemos que estamos multiplicando 5 por 2 y que a su vez estos están elevados a la 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir el exponente. Es decir, que podemos escribirlo como 5 a la 2 multiplicado por 2 a la 2. ¿Qué he hecho? Distribuir pues el exponente. Ahora bien, los elevo por separado. 5 a la 2 va a ser igual a 25, ¿cierto? Porque el 5 debe multiplicarse 2 veces por sí mismo, que es el exponente que tengo acá. Y acá tengo 2 a la 2, que va a ser igual a 4. Al multiplicar 25 por 4, pues tengo que esto va a ser igual a 100. En este ejemplo tenemos que el producto de dos factores está elevado a una misma potencia. Entonces lo que voy a hacer es distribuir el exponente. Voy a escribir 3 y como aquí es el exponente es 2, entonces voy 3 a la 2 o 3 elevado a la 2 por 5 elevado a la 2. Y lo siguiente que haré es elevarlos cada uno por separado. 3 elevado a la 2 es igual a 9 por 5 elevado a la 2, que es igual a 25. Lo siguiente que haré es hallar el producto de estos dos factores y tengo que esto va a ser igual a 9 por 5, 45, 18, va a ser igual a 225. Y de esta forma he resuelto esta potencia. Algunos niños me han preguntado en clase por qué, si por orden de prioridad deberíamos resolver el paréntesis, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Pues bien, también podríamos multiplicar los términos que están dentro del paréntesis y elevarlo a la potencia. Pero como aquí lo que estamos haciendo es aplicar esta propiedad, entonces lo vamos a desarrollar de esta forma para esta propiedad. Potencia. Como habíamos dicho, cuando hablamos de cociente nos referimos a la división. A diferencia del cociente de una potencia con igual base, tenemos una división en donde no tenemos bases iguales. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir el exponente para el dividendo y el divisor. Lo hacemos de la siguiente manera. Decimos 6 elevado a la 2 entre 2 elevado a la 2. Como son distintas las bases, lo que vamos a hacer es que vamos a elevarlas por separado. Entonces decimos 6 a la 2 es igual a 36 entre 2 a la 2, que es, o 2 elevado a la 2, que va a ser igual a 4. Lo siguiente que debemos hacer es hallar el cociente entre 36 y 4, que va a ser igual a 9. Vamos a desarrollar la propiedad del exponente 0. Esta propiedad me dice que todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1, siempre y cuando la base sea diferente de 0. Es común que mis estudiantes pregunten en clase cómo puede ser esto. Para ello vamos a realizar una pequeña demostración.
Digamos que tengo 5 elevado a la 3 entre 5 elevado a la 3. Dividendo, divisor. Ambos tienen bases iguales y exponentes iguales. Esta división también puedo escribirla de la siguiente manera. 5 sobre 5, ¿verdad? Aquí 5 a la 3 sobre 5 a la 3, ¿ok? 5 a la 3 sobre 5 a la 3. Podría desarrollarlo de la siguiente manera. 5 multiplicamos 3 veces 5 como me lo está indicando el exponente en el numerador y en el denominador. Tanto en el numerador como en el denominador tenemos que el resultado es 125 sobre 125. Si dividimos 125 entre 125, tendré que esto va a ser igual a 1. Pues bien, este ejercicio también podríamos desarrollarlo aplicando las propiedades. Digamos que tengo 5 elevado a la 3 sobre 5 elevado a la 3. Al aplicar la propiedad de los exponentes tendré que me va a quedar la misma base y vamos a restar los exponentes. 3 menos 3, lo cual va a ser igual a 5 a la 0. Si bien podemos observar que ambas expresiones están correctas, concluimos entonces que 5 a la 0 es igual a 1 o que 1 es igual a 5 a la 0. Por tanto, todo número que le vemos a la 0 va a ser igual a 1. Si tenemos el caso de 5 a la 0, tengo que esto va a ser igual a 1. Si tenemos el caso de 6 a la 0, 6 a la 0 tengo que esto va a ser igual a 1, 3 a la 0 va a ser igual a 1, 4 a la 0 va a ser igual a 1. En el caso de que tengamos 0 a la 0, pues tenemos que esto va a ser algo indeterminado. Por tanto, esto no va a ser igual a 1. Todo número elevado a la 1 será igual al mismo número. Pues bien, tengamos en cuenta que el exponente nos indica el número de veces que se debe multiplicar la base por sí misma. Es decir, que si solo hemos elevado un número a la 1, es como si solo se repitiera una sola vez. Por tanto, va a ser igual al mismo número. Si tengo 5 a la 1, pues entonces el resultado va a ser igual a 5, porque es el número de veces en que está ese número. Si tengo 6 a la 1, tengo que esto va a ser igual a 6. Si tengo 10 a la 1, entonces tendré que esto va a ser igual a 10. Bien, niños, damos finalización a este video. Espero que les sirva mucho para poder realizar sus actividades en casa y poder comprender el material que les he dejado. Cualquier inquietud que tengan, recuerden que me pueden escribir. Y bueno, nos vemos en nuestro próximo video que tiene que ver con radicación. Y les mando un abrazo. Bye, bye.